Hermanos, en el nombre de Jesús iniciamos una nueva semana. Hoy es lunes 12 de agosto. Y en este día el Evangelio según San Mateo nos dice que mientras Jesús caminaba compartiendo con sus con sus apóstoles, todos judíos por supuesto, por Galilea, les anunció que él iba a subir a Jerusalén, que allí lo matarían, pero que al tercer día resucitaría. Dice el evangelista que los apóstoles se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaún, se acercaron los cobradores de impuestos del templo y le preguntaron a Pedro: Pedro, ¿tu maestro paga las 2 dracmas del impuesto? Pedro, ciertamente con una conmoción de mal carácter adentro, es una pregunta ofensiva, les dijo que sí. Cuando llegaron a casa, el Señor Jesús se dirige a Pedro y le pregunta: Pedro, ¿los reyes a quiénes le cobran impuesto? ¿A los extranjeros o a sus hijos? ¿A los miembros de su reino? Y Pedro le contesta: a los extranjeros. Jesús le dice: o sea que los miembros del reino están exentos. Pero para que no seamos motivo de escándalo, ve al mar, lanza el anzuelo y al primer pescado que pique, ábrele la boca y encontrarás adentro una moneda de plata. Vas y pagas el impuesto por ti y por mí. Eso dice el Evangelio de hoy. En primer lugar, pues inicia con el anuncio de la pasión. Jesús, ¿cómo será la familiaridad? ¿Cómo será el compartir con ellos? Que les comparte hasta ese momento tan doloroso que tendrá que vivir. Tendrá que vivir la pasión y muerte. Dolorosísimo. Pero igual hasta eso les comparte. Fíjense, con razón el mismo Jesús les dirá: es que a ustedes no los llamo siervos, a ustedes los llamo amigos, mis amigos, como nos llama a nosotros. Mis amigos, porque les comparto mi salvación, porque les comparto mi vida, porque me doy un alimento a ustedes en el pan de la Eucaristía. Ese compartir. La reacción de los apóstoles, una reacción de tristeza. Se nota que todavía no entienden el misterio pascual, se nota que todavía no tienen claro que ese es el camino de la salvación de la humanidad. Se nota que todavía no tienen claro que por medio de la muerte el Señor alcanzará la salvación para todos con la resurrección. La muerte será una muerte redentora, será una muerte salvadora. Pero viene la segunda parte del texto. Los cobradores de las 2 dracmas. Fíjense que estamos hablando de diversos impuestos. Primero el impuesto al César, aquel del que le preguntaron a Jesús los fariseos alguna vez. El impuesto al imperio. Ese impuesto lo cobraban los cobradores de impuestos, como Mateo, que fue cobrador de impuestos. Ese impuesto obviamente no era muy querido. Y también el templo tenía un impuesto por parte de los extranjeros, que era el impuesto de las 2 dracmas. Era ciertamente de menos valor que el impuesto al César, pero igual era un impuesto que le cobraban a las personas no judías para ayudar al sostenimiento del templo. Ahí está la razón del por qué seguramente Pedro se ofuscó bastante. No lo dice el texto no entra en esos detalles humanos, pero Pedro se debe haber ofuscado bastante, porque pasa que ellos son miembros del pueblo, ellos no son extranjeros, ellos son judíos. Ellos son de los que van a las celebraciones del templo, porque son judíos. Pues bueno, eso le debe haber causado a Pedro mucha molestia. Y por eso Jesús va a clarificar el sentido del por qué responder a las cosas del mundo. Fíjense que Jesús le va a mandar pagar el impuesto, aún sin tener la obligación de hacerlo. Pero le va a invitar a pagar el impuesto por 2 razones. La primera, para que el corazón de Pedro no se llene de rencores por cosas materiales contra los propios de su raza. Pero sobre todo, dijo Jesús, para que no seamos motivo de escándalo. Y a mí me parece que esa palabra es la palabra más fuerte que aparece en el texto hoy, porque es el tema de ser testimonio. Jesús quiere ser testimonio en todo. Por eso Jesús, en el tema de los impuestos, con el César, con las 2 dracmas, como acabamos de escuchar en la palabra, pues él fue legal, digámoslo así, pero legal con el objetivo de ser testimonio hasta en esos detalles materiales. ¿Cómo nos invita Jesús con su mismo ejemplo a que nosotros también seamos testimonio en todo, ser correctos en todo, ser correctos en las cosas del mundo y mucho más ser correctos en las cosas espirituales, en las cosas de la fe?
Mis queridos hermanos, pues esa es la enseñanza, el testimonio de Jesús, un testimonio que irá hasta la cruz para salvarnos y que nos invita a los que somos cristianos, a los que creemos en Él, a los que somos personas de fe, a hacer testimonio en todo. Que el Señor en este día los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.